24horas.com, su cobertura te continúa aquí en Fori, Antigua y Barbuda, cubriendo el 44 Caribbean Travel Marketplace. Y nos den sala de lo que te trata, e ora di prensa, tour dia e differenti destini di Caribe, da den ora di prensa, passione che non explica, tu non differenti updates nan, che te costano nuovo, conta bene con un cifra nan, e un promena pa compartir informazione tapata Antigua y Barbuda. Si nan compara nan cifra nan di año 2025, comparado con 2026 per prome quarter, la mira con cantidad de turistas a subir con 7%. Además, 16 nada cuando no son tiki más, de otro desarrollo nan Kuting durante el último lunan aquí en la Antigua y Barbuda. Durante el Caribbean Travel Marketplace na Antigua y Barbuda su departamento de turismo tiene un red de prensa para destacar el rendimiento turístico fuerte de destinación y estrategia de futuro enfocada en el crecimiento sostenible y también valor alto. El ministro Henry Charles Fernández ha confirmado que Antigua y Barbuda registran un aumento de 7% de llegada de visitantes, impulsada por demanda continua e inversión en desarrollo nuevo de hotel. Al mismo momento, la muestra rivela un mundial continuo, incluyendo aumento de precios Z y aumento de gasto laboral, que está impactando el costo total de turismo. El factor ambiental, manera alga, sargassum, también está quedando una preocupación que está afectando el beach. El CEO del Departamento de Turismo, Colin James, ha señalado que la destinación está siguiendo un trayecto que está subiendo, con más de 110,000 visitantes registrados en el primer cuartal de 2026, un aumento comparado con el mismo periodo en 2025. Marzo marca un luna que quebra récord para la isla. Mercado que es el mercado de fuente más grande, con 46%, seguido por Europa, 34%, y Canadá, 3%. Mientras que el Caribe y Latinoamérica te presenta el mercado más chiquito, pero creciente. Turismo crucero también está expandiendo, sostenido por un terminal de crucero nuevo, que cuesta $30 millones y que abre oficialmente en januario de año aquí, y lo está completamente claro en julio. La facilidad está mejorada, incluyendo la capacidad de transporte y también está aumentada la capacidad de crucero significante. James enfatiza que Antigua y Barbuda no está buscando el turismo masal, pero en vez de se enfocar en la propiedad, boutique y experiencia personalizada. Algún desarrollo nuevo lo está en Nikki Beach Resort, Moongate Hotel and Spa y Noble Beach en Barbuda, puede reflejar el cambio aquí para lujo y exclusividad. Presente también el presidente de Antigua Review de Hotels and Tourism Association, Brian Murphy, al enfatizar la importancia de colaboración entre el sector público y privado. Él ha señalado que el mercado de viajes en Caribe sirve como una plataforma clave para conectar compradores, el hotel y el partner de aviación, resaltando con un acercamiento colectivo que es esencial para navegar el paisaje turístico que está en desarrollo. Con el slogan, "El playa te dice comienzo, the beach is just the beginning", Antigua y Barbuda sigue posicionando su mes como una destinación enfocada en calidad, experiencia, sostenibilidad a largo plazo.